¿Qué tal, hermanos? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, Qué bueno, gracias. ¿listo? Listos, listos. Excelente, hermanos. Buenas noches al hermano Josué Eloy y a los hermanos que están en Facebook. Ya compartimos la publicación en Face. Gracias a Dios pudimos recuperar nuestra página, así que espero que se vayan conectando los hermanos. Vamos a orar, hermano Rogelio, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Claro que sí. Padre Santo, te agradecemos, Dios, en esta noche por el gozo, la bendición de poder estar preparados ya para poder estudiar tu palabra. Te agradecemos por tus bondades para con nosotros, así como el habernos guardado durante la semana, Señor, desde que nos vimos en la última clase. Te ruego que seamos bendecidos con la clase del día de hoy. Bendice a cada uno de los hermanos que ya están conectándose, Señor, y que lo harán en los próximos minutos. Que podamos estar atentos, que ni el cansancio ni ninguna otra cosa obstaculice el que estemos atentos, Señor, a la exposición de mi hermano Rogelio. Dale sabiduría también para compartir tu palabra, Señor, y que podamos avanzar satisfactoriamente en el estudio de esta materia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano. Bien, hermano, muchas gracias. Voy a compartir la presentación y vamos arrancando, hermanos. Buenas noches a todos mis hermanos. Eh, Déjenme acomodar aquí. Listo. Pues vamos a retomar, hermanos, la clase donde nos quedamos la semana pasada en estas enseñanzas que estaba haciendo el Señor Jesucristo en esta región, en Perea, hermanos, estas enseñanzas que ya cada vez se están acercando más al momento de llegar a esa entrada triunfal a Jerusalén y que comience pues los últimos eventos del Señor Jesucristo apuntando a su muerte y resurrección, ¿verdad? Pues vamos a buscar, hermanos, si me ayudan, Lucas 16, donde nos quedamos la semana pasada, hermanos. Y vino, si ustedes recuerdan, vimos la parábola de ese mayordomo injusto, ¿verdad? Y hablábamos de los recursos de este mundo o de las riquezas de este mundo, que pues hay que aprovecharlas, hay que usarlas en este tiempo para ganar amigos en lo eterno, ¿verdad? Y ahí nos quedamos en esta parte y vamos a retomar este pasaje, capítulo 16 de Lucas, versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18. Voy a pedir si alguno de mis hermanos de los que están conectados aquí me pudiese ayudar leyendo estos pasajes del 16 al 18. Si me hicieran favor de ayudar, por favor. Un gusto, hermano. Adelante, hermano, por favor. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Así, gracias, hermano. Bueno, vamos a ver en esta parte una enseñanza más sobre el reino. El Señor Jesús ha enseñado ya sobre el reino algunas historias y bueno, también aquí tocante al divorcio, ¿no? Un poco entrelazado con la valía del reino y la relación que el Señor estaba teniendo con estos fariseos. Ahorita vamos a ver algunas cosas importantes, ¿no? Bueno, pues para los judíos, queridos hermanos, esta era una manera en que resumía normalmente las escrituras en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y haciendo una referencia que, bueno, esto había sucedido hasta la época de Juan, el anunciamiento de Juan, como ese profeta que había anunciado la venida del Mesías, el acercamiento del reino, la época mesiánica, ¿verdad? Hoy en día sabemos que como profetas, pues ya no hay ese título, ya no hay ese nombramiento, aunque en muchas agrupaciones religiosas hoy en día se ha utilizado como un escalafón, ¿verdad? Un reconocimiento hacia ciertos hombres que quieren ejercer una autoridad, un dominio sobre los demás, llamándose profetas o apóstoles, y es como se ha ocupado el término, ¿no? Pero como lo vemos en las escrituras de esta manera, eh, la ley y los profetas en la situación de la profecía mesiánica nos hace una referencia que se fueron hasta Juan.
Dios se había revelado por medio de la ley y los profetas en su plan mesiánico con Juan el Bautista, como les dije hace un momento, en este tiempo, en esta administración, en esa dispensación, en ese cumplimiento que tenía Juan de apuntar hacia el Mesías con su predicación, ¿verdad? Esa voz que clamaba en el desierto apuntaba a la venida del Mesías, al cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento, hermanos. La palabra se esfuerzan, que se utiliza aquí, hermanos, en el versículo 16 dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pareciera que el hombre tiene que realizar alguna actividad, un esfuerzo, hermanos, para poder alcanzar el reino. Y bueno, está muy distante de esta posición. Nosotros sabemos lo que es congruente con las escrituras con respecto al reino y la salvación. No es por obras para que nadie tenga de qué gloriarse, dice ahí en Efesios 2, hermanos. No tiene nada que ver con un esfuerzo humano. La palabra esfuerzan en el griego es biazo, hermanos, que aparte de significar usar la fuerza, también es sufrir violencia, sufrir violencia. De tal manera, hermanos, que cuando se habla acerca del reino, pues hablaba de aquellos que iban a padecer la condición de ser señalados, excluidos por estos grupos religiosos que se levantaban en este momento oponiéndose a la predicación del Señor Jesucristo. Ahora, esta parte, hermanos, del versículo 17, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley, hermanos, era una forma de la escritura de los judíos, hermanos, porque la ley era considerada algo sagrado que no podía faltar ni sobrar nada. Todo en absolutamente, todo se debía de cumplirse hasta la tilde más mínima dentro de la profecía, dentro de la escritura. La enseñanza de Jesús, hermanos, es que el reino se ha acercado y todos deben preocuparse por dónde pasar su eternidad antes de que la puerta esté cerrada. Fíjense qué curioso, hermanos, cuando sucede en la vida diaria el fallecimiento de un hermano, de un congregante, de un hermano en Cristo, hermanos, y nos invitan, nos hacemos partícipe a la iglesia del servicio o de los actos funerarios, hermanos, pues en muchas ocasiones se habla de la persona, de la importancia que tuvo, de las cosas que pudo hacer, de su carácter, de cosas que se recuerdan de la persona. Pero debemos de centrarnos en algo muy importante, como lo menciona aquí al final esta presentación, esta diapositiva. Debemos preocuparnos, hermanos, es algo que la gente no se preocupa, ¿dónde pasará su eternidad? ¿Dónde pasará su eternidad? Es algo que la gente no considera, no tiene presente, hermano, hasta que sucede algo en la vida del hombre que lo pone a pensar o a cuestionar qué es lo que va a pasar. Y bueno, esto mucho más debería de ser importante en aquellos que no tienen la salvación. El reino de los cielos se ha acercado a través de la predicación del Evangelio, a través de la venida del Señor Jesucristo, el cumplimiento de su plan, y todos deben de preocuparse por dónde pasar su eternidad antes de que la puerta esté cerrada, ¿verdad? Antes de que venga el Señor por eh, los creyentes, hermanos, por los creyentes. Luego el verso 18, hermanos, el verso 18 nos habla específicamente sobre el divorcio, sobre el divorcio. El verso 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Esta situación del divorcio, yo creo que tenemos claro cada uno de nosotros cuál es el principio bíblico con respecto a la familia, al matrimonio que instituyó nuestro Señor. Dice lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es la consideración inicial. Lo que el Señor planeó para la vida matrimonial es que no se separasen. Y bueno, por la maldad del hombre, ¿verdad? Dice el Señor que por su maldad Moisés les otorgó carta de divorcio. Déjenme mencionarles algunas cosas. Un rabino 100 años antes de la llegada del Señor Jesucristo, más o menos, en esta época, este rabino Gilel, un rabino conocido de aquel tiempo, vivió en la última mitad del primer siglo antes de Cristo, estuvo en el tiempo del gobierno de Herodes I, si ustedes recuerdan las primeras clases que vimos sobre evangelios, enseñaba
que un marido tiene el derecho de divorciarse de su esposa si la comida que le otorgaba estaba ligeramente quemada, ligeramente tostadita, hermano. Hay quienes nos gustan un poco doraditas las cosas, ¿verdad? Que la carnita venga un poco dorada, que la tortillita venga un poco tostada, pero cualquier indicio de que algo estaba ligeramente quemado, este rabino enseñaba que podías divorciarte de tu mujer. Tal vez hoy en día muchos estarían divorciados por esta consideración, ¿no? Pero también había otro rabino, el rabino Akiva, que este hombre permitía divorciarse a los judíos si encontraba una mujer más hermosa, hermanos. Y bueno, pues ahí la cosa todavía se ponía peor, hermanos, porque, bueno, cada quien podía calificar la hermosura de una mujer a su conveniencia y entonces podía determinar el casarse con ella porque era más hermosa que la que tenía. Que decía, voy a buscar un modelo más reciente, parecía que era el principio de este rabino. No quiere decir que esto era el pensamiento global de los judíos, pero eran enseñanzas que se comunicaban dentro del pueblo con respecto al divorcio, de tal manera que el divorcio se comenzó a popularizar dentro del pueblo judío. Por eso el Señor toca estos temas, por eso Pablo en sus cartas toca estos temas, ¿no? Acerca del divorcio, acerca de aquellos que se unían con mujeres ya separadas o repudiadas. Y bueno, este es todo el tema para otra clase, ¿verdad? Que podríamos profundizar mucho en estas enseñanzas también. Pero el Señor Jesús declara que el divorcio es inválido a los ojos de Dios, de modo que un matrimonio posterior al inicial se convierte en adulterio. Y bueno, cada una de estas situaciones, nada más a manera de paréntesis, queridos hermanos, cuando hablamos del divorcio, yo espero que podamos filtrar cada caso, y más cuando somos pastores o estamos al frente de un ministerio, participamos en el liderazgo de la iglesia, cuando suceden situaciones en este rubro de la vida matrimonial y los divorcios, que cada uno de los casos los podamos filtrar a la luz de las escrituras, hermanos, y cada caso en particular, cada caso en particular. A veces aplicar una regla, una norma, hermanos, humana, nos puede llevar a tener muchos problemas. Por eso tenemos que ir siempre a la luz de las escrituras, que es lo que nos va a aclarar cuando no sepamos qué hacer para poder tomar una decisión oración, en oración. Obviamente siempre bajo el principio bíblico, como lo vemos aquí, que a los ojos de Dios el matrimonio debe de permanecer, no debe de separarse. El propósito de Jesús es proteger del divorcio a la persona inocente, no castigar a la persona traicionada. Su declaración trata especialmente a la mujer, porque en Palestina, hermanos, si ustedes recuerdan, las mujeres judías, hermanos, así como la costumbre romana, solo el marido tenía el derecho a divorciarse. Una mujer no tenía el derecho a solicitar el divorcio. Suena muy machista esto, sí, hermanos, pero así era como se manejaba en aquellos tiempos. Incluso parte de una de las oraciones de los judíos era dar gracias en los varones, dar gracias por no haber nacido mujer, por no haber nacido mujer. Esa era parte de una de sus oraciones, para ver el grado de machismo que había en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, con las propuestas de estos rabinos, Gilel y Akiva, con respecto al divorcio, pues nos puede dar una claridad mayor de cómo estaba esta situación para las mujeres en aquel tiempo, ¿no? Vamos a la siguiente, hermanos. Vamos a leer versículos 19 al 31, hermanos. Versículos 19 al 31. Y si alguien me puede ayudar, hermanos, si alguien me puede ayudar haciendo esta lectura, se los agradecería. Si alguien puede ayudarme haciendo esta lectura, versículos 19 al 31 del capítulo 16 de Lucas. Si alguien puede, nada más prenda su micrófono y adelante, hermanos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gracias, hermano. Gracias. Esta historia que bueno, ustedes conocen como la historia del rico y Lázaro, queridos hermanos, es parte de estas tres enseñanzas que mencionábamos en esta región de Perea. Algunos han propuesto que este es un relato donde no es una parábola, porque dentro de las parábolas no se mencionan nombres propios y aquí se identifica claramente a Lázaro, aunque algunos otros refieren que sí es una parábola. La realidad, hermanos, es que hay una enseñanza profunda en esta historia con respecto a la vida después de la muerte, donde el Señor Jesucristo está enseñando más allá del episodio después de morir, la condición que lleva a uno y al otro y cómo debemos de comportarnos. Recuerden que el Señor Jesucristo está teniendo este intercambio de ideas con grupos religiosos. Incluso hay grupos religiosos que tenían otra postura con respecto a este tipo de situaciones después de la muerte. Pero vamos a ver algunas cosas con respecto a esto. Esto también de la vida después de la muerte y qué era lo que iba a suceder, había historias dentro de los fariseos, dentro de sus enseñanzas que hacían alusión a esta historia. En la escena, un hombre rico, como acaba de leer el hermano, un hombre rico, un hombre pobre, Lázaro. eh, el único crimen que Jesús le atribuye es que permitió que Lázaro, el nombre de Lázaro es Dios ha ayudado, muriera de hambre cuando este rico lo pudo haber impedido. Esto nos habla, queridos, sobre el manejo de nuestros recursos. Ya vimos el administrador injusto, ¿verdad? Una enseñanza anterior donde nos exhortaba el Señor a utilizar los recursos de este mundo de una manera correcta para ganar amigos en lo eterno. Aquí vemos nuevamente un hombre rico, el cual tiene la oportunidad de ayudar a un hombre pobre y no lo hace. Y no lo hace. Esto probablemente está reflejando el corazón de este hombre rico, sus deseos, dónde está su confianza, dónde está su fe. Y al parecer Lázaro no tenía quien lo enterrara, hermanos. No lo enterrara, mientras que al rico probablemente le hicieron un gran entierro, porque dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. No se menciona que fuese sepultado Lázaro, este hombre pobre, no se menciona, muy probablemente porque en su carencia no había recursos para poderle sepultar. Mientras que al rico, pues, mientras hubo recursos, se le realizaron estos actos fúnebres, muy probablemente, ¿no? Que no lo dice la escritura, habla de que sí fue sepultado. En estos pasajes vamos a ver que el Señor Jesús utiliza nuevamente la referencia a Abraham. Si ustedes recuerdan en clases pasadas, vimos cómo los fariseos aludían a su estirpe, a su pueblo, a la figura de Abraham como ese padre, pensando en que esto les otorgaba una cierta credibilidad, fe o una condición para ser considerados para la eternidad.
Bueno, tal vez esto lo hizo el Señor Jesucristo, confrontando a esos judíos que creían merecer algo por sus antecesores. Muy probablemente por eso menciona el Señor Abraham en esta historia 7 ocasiones, ¿no? 7 ocasiones. Versos 24 al 26, hermanos, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, describe una condición del Hades, hermanos, del infierno, de lo que estaba viviendo en ese momento. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Ok, hay una gran cima, está el paraíso, el cielo, el seno de Abraham, como era conocido en la antigüedad. Esto también es tema para otra clase, hermanos, profundizar un poquito en las palabras Hades, Gena, que hacen referencia al infierno, hermanos, y el paraíso, cielo, eternidad, seno de Abraham. Y bueno, lo vamos a ver más adelante en Lucas 23, me parece, donde, bueno, muere este malhechor al lado de la cruz del Señor Jesús, y en ese último momento antes de morir, pues el Señor pide misericordia, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en tu gloria, y el Señor le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? En un instante iba a morir y en un instante más iba a estar con él en el paraíso. Eso es, les digo, tema para profundizar en otra situación. Pero hace una descripción estos pasajes de una gran cima y de un lado el lugar de tormento y del otro lugar un lugar de consolación, del cual no puede pasar de un lugar a otro, ¿verdad? No podían pasar lo que pudieron hacer en vida, le dice, tú recibiste tus bienes en vida y ahora él está siendo consolado de este lado, ¿no? Ahora, los judíos esperaban una inversión de la posición que ellos tenían, donde los justos oprimidos, especialmente Israel, porque ellos se consideraban oprimidos por los griegos, por los romanos y por tantos pueblos que fueron llevados cautivos durante tanto tiempo, ellos se consideraban el pueblo oprimido de Israel, ahora serían exaltados sobre los demás malvados opresores que eran los gentiles, ¿no? Ellos consideraban merecer porque ya habían padecido, ¿no? Y también creían que las personas caritativas serían grandemente recompensadas en el mundo venidero, ¿no? Pensando en que hacer obras les iba a traer un beneficio para estos hombres, ¿no? Es curioso, hermanos, en el verso 25, Abraham le llama hijo. Hijo, voy a repetirlo nuevamente, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, en tu vida. Y bueno, ¿por qué le menciona hijo aquí a este hombre rico que ya está en el infierno, no? Es algo curioso. Le llama hijo, hermanos, porque la palabra griega que es tecnón, no solamente hace referencia a un hijo directo, sino también a un descendiente, ¿no? En este caso, alguien que probablemente pertenecía al pueblo judío, pero confiaba en su estirpe, en su pueblo, en lo que él merecía, en que había sufrido y merecía tener, en que eran el pueblo de Dios, en que eran hijos de Abraham, en que cumplían la ley, en toda su religiosidad. Eran descendientes, pero no eran hijos como lo vimos en Juan 1:12, hermanos, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? No era una condición de fe, sino una condición de descendencia, hermanos, lo que este hombre era, ¿no? Este rico. Y esto nos habla, hermanos, de la condición de las posesiones, ¿no? De las posesiones. Verso 26, hermanos, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Cruzar de un lado a otro, hermanos, no se podría, es eternamente imposible, no hay salida del infierno, aunque algunas personas, no sé si han escuchado cuando ustedes tienen la oportunidad de evangelizarle a algunos, hay personas que mencionan, no, al final de los tiempos, Dios no es tan malo, Dios no es tan malo y nos va a salvar y rescatar a todos aún estando en el infierno. Porque Dios es amor, Dios es bondad. Y entonces hay un pensamiento humanista, hermanos, en ese sentido, donde creen que al final de los tiempos las personas
que fueron al infierno serán sacadas de ese lugar para ahora gozar nuevamente de la presencia de Dios. Pues eso no es lo que enseñan las Escrituras, hermanos, y esto está descrito en este pasaje y en otros, algunos más, hermanos, donde es imposible salir del infierno. Lo que pudiste hacer en vida, tomaste tu decisión y una vez que estás en ese lugar, no hay salida. Esta es una representación muy gráfica, hermanos, de lo que va a suceder en el momento del juicio de los que serán echados a ese lago de fuego, hermanos, o que estarán condenados o sentenciados ya a ese lago de fuego por no haber creído, hermanos. Y bueno, las decisiones en vida repercuten, hermanos, por la eternidad, por la eternidad. El abismo tenía el propósito de hacer imposible el paso de un lado a otro, hermanos. Versículos 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjense qué curioso, hermanos, en la cronología del ministerio del Señor Jesucristo. Llega un punto donde el Señor está enseñando a través de esta decisión en vida y del tiempo después de la muerte y de lo que va a suceder en el cielo, en la eternidad, en el paraíso y en el infierno. ¿Y cómo termina aquí, hermanos? El versículo 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Saben qué iba a hacer el Señor Jesús más adelante de esta historia? A levantar un muerto, hermanos. A levantar un muerto. En estas enseñanzas, en este tiempo de su ministerio, en esta región de Perea, vamos a ver ahorita más adelante, hermanos, cómo es solicitado el Señor Jesucristo para ir a Betania, para ir a ayudar a su amigo Lázaro, hermano de Marta y María. ¿Y qué era lo que iba a hacer el Señor Jesucristo en ese lugar? Resucitar a un muerto. Y como el Señor describe en esta enseñanza, si aún se levantara alguien de los muertos, aún no le creían. ¿Y sabes qué pasó, querido, con las personas que aún vieron resucitar a Lázaro? Hubo muchos que no creyeron. Hubo muchos que no creyeron. En la iglesia estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estábamos viendo el capítulo 14, queridos hermanos, el tiempo de la tribulación y estos 144,000 que van a ser judíos utilizados en este tiempo para predicar el evangelio. Pero en este capítulo 14 de Apocalipsis describe también a 3 ángeles y uno de ellos, el primer ángel que aparece en los cielos abiertos y dice que lo ve venir Juan sobre la tierra, viene con un propósito y dice que viene a predicar el evangelio de una manera abierta, viene a predicar el evangelio a la tierra. A mí se me hizo algo muy curioso, ¿no? Como aún en el tiempo de la tribulación, un tiempo donde serán terribles las cosas, donde no habrá comparación de dolor y sufrimiento más grande como en la tribulación, aún el Señor derrama misericordia para predicar el evangelio, para enseñar el evangelio y para que las personas que todavía estén, porque van a morir muchos, las personas que todavía estén en ese tiempo, tengan la oportunidad de arrepentirse, obviamente bajo otras condiciones, porque habrá una persecución como nunca se ha vivido y habrá dolor, sufrimiento y muerte para ellos por Cristo, por no recibir la marca de esa bestia, pero hay la predicación del Evangelio, hay misericordia para todavía ese tiempo, pero después de todo esto que ha sido enseñado y predicado, ¿saben qué sucede, queridos hermanos? Después de ver las cosas tan terribles que están sucediendo en ese tiempo de la gran tribulación, de la devastación de la tierra, de la aparición de demonios, de situaciones tan feas y complicadas que se van a vivir, aún así la gente no va a creer, no va a creer. Su fe, su convicción va a estar puesta en otras cosas, pero no va a creer, no va a creer. Y esto, más allá de mostrarnos la condición después de la muerte, nos habla del corazón de las personas mientras tienen vida.
La gente es necia, la gente no quiere creer la palabra del Señor, la gente quiere seguir confiando en sus posesiones. Ese hombre, ese Lázaro, no tenía nada, no tenía nada. Y no estamos hablando en la cuestión material, queridos, con respecto a no tener nada. Entonces el no tener nada nos hace acreedores para ser candidatos a ir a la eternidad, al cielo. No, estamos hablando de una cuestión espiritual, queridos. Una condición espiritual. Aquel que cree o que tiene su confianza en sus posesiones y cree no necesitar de Dios. Y aquel que humildemente solamente espera las migajas para tomarlas y buscar humildemente el favor de Dios. Eso es lo que estaba enseñando aquí. Eh, si los que decían creer las escrituras no vivían de acuerdo con ellas, recuerden cómo Jesús les decía a estos hombres una y otra vez, hipócritas, hipócritas. Estos hombres que decían creer las escrituras, ni siquiera algunos que no creían en la resurrección, algunos no creían en la resurrección dentro de los judíos, hermanos, había un grupo que no creía en la resurrección. El Señor Jesús señala esta condición de la resurrección y la literatura judía también enfatizaba la responsabilidad moral, hermanos, de toda la gente para obedecer la escritura que ya tenían. Estos versículos 27 al 31 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Tengo 5 hermanos que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esa es una referencia, hermanos. Tienen las escrituras, busquen, indaguen, escudriñen, porque en ellas encontraremos la vida eterna. Esta es una condición muy clara para los judíos. Tenían la literatura, estúdienla, búsquenla. Dice el versículo 30, entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos, entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. ¿Qué es lo que va a dar ese convencimiento, hermanos? La palabra del Señor. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente porción y la última enseñanza en este periodo de 3, hermanos, que estaba dando el Señor Jesús. Lucas 17 del 1 al 10. Lucas 17 del 1 al 10. Voy a pedir nuevamente si alguien prende su micrófono y me ayuda con esta lectura. Lucas 17 del 1 al 10. Por favor, hermanos. Si alguien lo tiene y me puede ayudar. Si no, yo le doy lectura. No se preocupen, hermanos. Déjenme darle lectura yo, Lucas 17 del 1 al 10. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel porque vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que hayas comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ok, antes de entrar a esta enseñanza, Jesús hace una referencia a la ocasión de caer, ¿verdad? Versículos 1 y 2, con frecuencia se utilizaba tropezar, esta palabra tropezar de una manera metafóricamente o simbólicamente para referirse a pecar o apartarse de la fe o apartarse del camino, de la fe verdadera.
Las piedras de molino en aquel tiempo, si ustedes alcanzan a ver la figura en ese lugar, es una enorme piedra donde se colocaban normalmente trigo o aceitunas en ese lugar para que fuesen molidas y extraer el trigo molido o el aceite de la aceituna, el aceite de oliva, y era una forma de extraer, y colocaban a un animal. Había uno que era movido por hombres, había una roca, pero una roca más pequeña, que era movida por personas, pero cuando eran rocas más grandes colocaban a estos animalitos, a los burritos, para que ellos hicieran esta labor de moler, de triturar, hermanos, en este caso el trigo o la aceituna, que ocupaban también. Consideraban que este era un castigo, hermanos, para los paganos, para los gentiles, que debían de ejecutar ellos. Eh, y bueno, también el mar, cuando habla acerca de este pasaje en el 1 y el 2, nuevamente voy a leerlo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Había una condición en aquel tiempo que el mar representaba el mundo pagano. Aquel que hacía tropezar a uno de estos pequeñitos, decía, pues échalo, era mejor que fuese entregado al mundo, no al mundo pagano. Los fariseos y otros grupos religiosos constantemente, hermanos, tenían esta disputa con Jesús para tratar de evidenciarlo en algún error, arrastrando a muchos a alejarse del evangelio. Por eso está hablando de cuidar a estos pequeñitos, de ay de aquel que hace tropezar a alguno. ¿Por qué? Porque había fariseos que obviamente ya lo hemos visto en varios escenarios donde lo que buscaban era confrontar al Señor Jesús para hacerle tropezar y agarrarlo como ahí en alguna situación y señalarlo para apedrearlo, encarcelarlo, juzgarlo, hermanos. Y bueno, el Señor está haciendo referencia a esto con esos fariseos, esos judíos, que muy probablemente a través de esos comentarios mal hechos, hermanos, procuraban hacer caer a uno de estos pequeñitos. ¿Quiénes eran los pequeñitos? Los pequeñitos son aquellos que tienen la intención de acercarse al reino, pero por la presión de estos grupos se alejaban. Personas que comenzaban a seguir a Jesús, que empezaban a escuchar las enseñanzas de Jesús, pero venían estos hombres con estos comentarios y terminaban alejándose. Es muy triste, hermanos, también hoy en día hacemos una referencia a esto con la consideración de hacer tropezar a alguno que llega a la iglesia, ¿no? Sabemos que no hay iglesias perfectas ni hermanos perfectos, pero hay creyentes que son recién convertidos, que son pequeñitos en la fe y empiezan a congregarse, asistir, perdón, y dentro de la congregación pues hay algún trato equivocado, algún mal comentario, alguna mirada con mala intención, y bueno, en ocasiones podemos hacer tropezar a estos pequeñitos, ¿no? Al grado de no querer congregarse, al grado de no querer saber de Dios. Y bueno, ahí entran algunas otras consideraciones. No siempre es ese acto que se cometió en contra de esta persona, sino ya tal vez prejuicios también de algunos que llegan a la iglesia, ¿no? Pero lo importante que está tratando de resaltar el Señor Jesús en esta consideración es que eh, tengamos cuidado, tengamos cuidado de hacer tropezar a aquellos que son pequeños en la fe, aquellos que están intentando acercarse al Señor. Incluso hoy tengamos cuidado, el término cristiano está muy devaluado. Ya lo hemos comentado en otras clases, pero hoy hay personas que le hablas del Evangelio y tal vez tiene algún vecino que es cristiano, que, bueno, dice ser cristiano, que toma, que fuma, que es adúltero, que dice malas palabras, que trata mal a su esposa, a sus hijos, y cuando tú le compartes el Evangelio, pues te hacen referencia inmediatamente a esa persona, ¿no? Y te dicen, no, para estar como él, mejor déjame como estoy. Creo que soy mejor persona así como estoy, como ese que dice ser cristiano. Tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo para los que se quieren acercar o se les está compartiendo del Evangelio, hermanos. Déjenme ir a la siguiente. Versos 3 y 4, hermanos, versos 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué está tratando este asunto el Señor? Acerca del perdón, hermanos. Aquel que tal vez fue un tropiezo, hermanos, que
fue esa piedra. Si se arrepiente y viene y te pide disculpas, ¿qué dice aquí el Señor? Perdónale. Perdón, hermanos, me eché un traguito de agua. Hablando del perdón, hermanos. Este, en la devoción judía, hermanos, estaba bien visto la reprensión privada. Era una condición normal dentro del pueblo judío que podías tomar aquel que estaba actuando de mala manera y acercarte de manera personal y amonestarlo, exhortarlo, reprenderlo por alguna situación y enfocarlo o orillarlo al arrepentimiento y al perdón. Esa era una condición dentro de los judíos que era bien visto, aquel que veía a alguien que realizaba algo equivocado y lo tomabas en privado y lo animabas al arrepentimiento y al perdón. Los maestros judíos cuestionaban la sinceridad si se pensaba volver a pecar. Esto era algo que no podemos incluso hoy en día saber cuando tú perdonas a alguien, ¿verdad? A veces podemos ver la intención de un corazón o la actitud de una persona cuando pide perdón, cuando tal vez no está siendo sincera o no está realmente arrepentido de lo que hizo y cuestionamos el otorgarle el perdón, ¿no? Pero no se trata de nosotros al otorgarle el perdón, hermanos, más bien se trata de liberar esa condición que probablemente nos está atando a la persona por no perdonar, hermanos, e incluso podemos perdonar sin que nos pidan perdón, hermanos, porque el problema queda en la otra persona, tendrá que reconocer su falta, su equivocación, pero tú puedes perdonarle tal vez por lo que te ofendió. Jesús lo que plantea es que si alguien se arrepiente de manera genuina, ¿qué hay que hacer? Perdonarle, perdonarle. Hoy en día el perdón parece que tiene que sufrirlo la persona, ¿verdad? No ha sufrido lo suficiente para que te pueda perdonar. No se ha equiparado el dolor que me provocaste para que te pueda otorgar el perdón. Y bueno, cuando hay una ofensa, se quebranta algo, queridos. Cuando hay una ofensa se quebranta algo, tal vez la confianza, la paciencia, el amor, no sé, algún compromiso, se quebranta. ¿Y puedes perdonar a la persona de manera inmediata? Sí, porque no estamos llamados a guardar rencores, a pagar mal por mal, sino estamos llamados, como vemos aquí, a perdonar. Ahora, restituir la confianza o restituir lo que se quebrantó, el amor, el compromiso, el pacto, lo que se haya quebrantado, lleva tiempo, queridos. Eso no es de manera inmediata. El perdón sí es inmediato. Yo puedo perdonar a una persona porque no voy a guardar rencor, porque no voy a guardar enojo, molestia, porque puedo caer en una amargura. Pero la confianza, lo que se quebrantó, eso no se restaura inmediatamente. Yo les he compartido, no sé si ya lo mencioné aquí, pero en la iglesia les he mencionado que en ocasiones cuando hay un quebranto es como una herida, quienes hemos sufrido una herida o una operación, nos han abierto en algún lugar, pues de momento cuando está abierta la carne, está expuesta, hay dolor. Incluso si te operaron y te cosieron en ese lugar, no te tocas porque te duele, te acaban de operar, tienes reciente esa herida. Es como cuando sufres ese quebranto de confianza, de compromiso, del amor, lo que haya sucedido, te duele, te toca sobre la herida y duele de momento. Pero conforme va pasando el tiempo, te quitan los puntos, la herida va cerrando, va sellando, y llega un momento que en ese lugar donde sufriste esa operación o en esa herida, solamente hay un recuerdo, hay una cicatriz, pero probablemente ya no duele como en esa ocasión sucedió. Entonces, el quebranto lleva tiempo, pero el perdón es inmediato, hermanos. Por una parte, el evitar el hacer tropezar a otros y por otra parte, el estar siempre dispuesto a perdonar requieren una fortaleza de lo alto, hermanos. Requieren una fortaleza de lo alto. Eh, ¿Por qué, hermanos? El domingo hablaba acerca yo del cinturón de la verdad, que habla la armadura de Dios ahí en Efesios 6, hermanos. Y hablando de ese cinturón de la verdad, veíamos que eh, encontramos algunas referencias con respecto a la verdad en las escrituras, ¿no? Con respecto al Evangelio, con respecto a la palabra de Dios, con respecto a que Jesús es la verdad, a que Dios es la verdad. Y bueno, en esta parte de la armadura, pues no hay una referencia a cada una de estas cosas. O sea, no se está refiriendo a ceñirse con ese cinturón de la verdad al Evangelio, ni a la palabra de Dios, ni a Jesús, ni a Dios. Porque dentro de la descripción
de la armadura vamos a encontrar que hay una descripción para el Evangelio y una descripción para la palabra de Dios, y no puede referirse tampoco ni a Jesús ni a Dios como un aditamento que hay que ponerse en la armadura. Entonces nos quedamos pensando a qué se refiere ese cinturón de la verdad, o esa consideración de ceñir los lomos con ese cinturón de la verdad. Pues tiene que ver con el carácter, con la integridad de la persona, con ser genuino y verdadero de una sola pieza. Y para no ser un tropiezo para los demás, queridos, tenemos que manejarnos de una manera íntegra, hermanos. Una manera íntegra. Porque si tú te conduces de una manera íntegra, evitarás que otros tropiecen. Si tú como creyente, como hijo de Dios, te dices ser cristiano y vives con fingimientos, vives siendo hipócrita como estos fariseos, fingiendo tener una relación con Dios, una relación con los hermanos, una relación con la iglesia, pues no estamos siendo íntegros, y lo que vamos a provocar es ser tropiezo para otros creyentes. Por eso tengamos cuidado con esto. Requerimos fortaleza de lo alto para no ser tropiezo y para estar siempre dispuestos a perdonar. Humanamente no tenemos una disposición al perdón. Queremos que la otra persona sufra, se arrastre, padezca, para entonces ver si le puedo otorgar el perdón. Es una bonita enseñanza del Señor Jesús en el entorno con los fariseos, que ya les ha llamado hipócritas y que ya ha advertido incluso a sus discípulos de no contaminarse con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya lo vimos esto también. Versículos 5 y 6, queridos, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ven ahí la imagen de la semilla de mostaza. Es una semilla de las más pequeñas que existen. Y bueno, aquí hay un corazón entendido de lo que acaba de escuchar. Dijeron los apóstoles, su grupo cercano del Señor Jesús. Dijeron estos apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Esto de no ser tropiezo, híjole, esto de lidiar con mi carácter está complicado. Esto de no provocar a otros a que se alejen está complicado. Esto del perdón todavía está más complicado. Recordemos, existía la ley del talión, en aquel tiempo era conocida de ojo por ojo y diente por diente. Si tú me hiciste algo, yo no te tengo que perdonar. Yo tengo que cobrarme con la misma moneda. Entonces, hermanos, esta consideración llevó a los apóstoles a decir, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Jesús usa un simbolismo para animar a los apóstoles para cumplir con esa misión. Que es este grano de mostaza, esa semilla de mostaza. Los apóstoles mismos reconocían la pequeñez de su fe. No tenemos un aparato que pueda medir nuestra fe, ¿verdad, hermanos? No hay en las iglesias ¿cómo le podríamos llamar? El detector de fe, el fectómetro, no sé cómo le podríamos llamar. Imagínense que lo tuviéramos en la entrada de la iglesia y ver, no, pues hoy el hermano viene al 70% de fe, al 50% de fe. Hoy vamos a orar porque todos venimos bajos de fe. No, y tampoco la fe es un aditamento, hermanos, que podamos ir y comprar en la iglesia, ¿verdad? Véndanme 100 pesos más de fe, ¿no? Bueno, aunque hay iglesias muy, muy perversas, hermanos, que lucran con este tipo de cosas, hermanos, pero no podemos comprar la fe. Pero ellos identificaron la necesidad interior que tenían de fe, hermanos. Veían la necesidad de la gracia del Señor en sus vidas porque querían incrementar su fe. Necesitaban ser fortalecidos en su fe. Y es algo que tenemos que orar constantemente cada uno de los creyentes, cada uno de los hijos de Dios, hermanos, porque todos los días enfrentamos una batalla, queridos hermanos. Y es necesario que nuestra fe crezca, sea aumentada, crezcamos en madurez espiritual, queridos. ¿Qué tanto oramos, queridos, para que sea aumentada nuestra fe? A veces nos da miedo orar para que aumente nuestra fe porque inmediatamente viene a nuestra mente, tal vez van a venir pruebas, problemas, situaciones donde el Señor va a manifestar su poder para que nuestra fe crezca. Y tal vez nos da temor orar para que nuestra fe aumente, hermanos. Pero recuerden ustedes, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, por oír su palabra. Y tenemos que escudriñar y meditar y memorizar y estar en su palabra para que nuestra fe crezca. Al parecer, este árbol de sicomoro
estaba tan enraizado como lo estaba al judaísmo estos hombres fariseos, y solamente por la fe en Jesucristo sería removido de su lugar. Este es un simbolismo, hermanos, de algo que encontré ahí. No es que lo esté diciendo la escritura que así era, pero es una idea que podemos extraer, hermanos, de esta porción. Así como el árbol estaba enraizado y por medio de la fe era quitado y puesto en otro lugar, removido en otro lugar, así estaba la condición de la religiosidad del judaísmo, hermanos, tan enraizado, tan fuerte, tan metido en ellos, que solamente la fe en Jesucristo podía ser removidos estos religiosos para alcanzar salvación, para alcanzar salvación. Ahora sí vamos a la última historia, hermanos, que va en conexión con todo esto que estamos, el mayordomo, hermanos, el rico y Lázaro, estas enseñanzas del divorcio, hermanos, de la ocasión de caer, del perdón, de la fe. Y bueno, vamos a ver esta historia del siervo inútil, del siervo inútil. Dice en estos versículos del 7 al 10, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles. Somos pues lo que debemos hacer, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, aquí el Señor está mencionando, hermanos, la condición de un esclavo, de un siervo de aquel tiempo. Solo tenían un esclavo, muchos hogares, los hogares que tenían cierta posición económica podían tener más de un esclavo, pero muchos dueños, hermanos, solo tenían uno por su condición económica y ese tenía que encargarse de todas las labores del hogar, ¿no? Era un siervo 24/7, hermanos, así es que si el dueño, el amo tenía ganado, tenía que salir a apacentar el ganado, si el dueño tenía tierra, tenía que salir a sembrar la tierra, pero también tenía que regresar a hacer las labores de la casa. Hacer las labores de la casa. Ese era el trabajo de un siervo, de un esclavo. El trabajo de campo era un trabajo deshonroso, por eso los amos no salían. Incluso el pastoreo, hermanos, también era considerado un trabajo deshonroso dentro del pueblo judío. Y bueno, el sentarse a la mesa junto con un esclavo o un siervo, hermanos, era algo imposible para un judío. Era algo que no se podía permitir. El hecho de sentarse, si ustedes recuerdan cuando vimos a Jesús sentándose a la mesa con prostitutas, con pecadores, con publicanos, hermanos, el sentarse a la mesa era una condición de que estabas de acuerdo con estas personas, de que no tenías problemas con ellos, de que consentías participar de los alimentos con ellos, porque eran mal vistos, ¿no? Eran mal vistos los gentiles, los esclavos, pecadores, prostitutas, publicanos eran mal vistos, y si te sentabas con ellos, estabas diciendo, yo no tengo problema de compartir los alimentos con ellos. Un siervo, hermanos, no tenía una alabanza especial de su amo por cumplir con su trabajo. Es como si a ustedes en su trabajo, si tienen un trabajo en algún negocio, empresa, escuela o estén desempeñando una actividad, firman un contrato por realizar tal actividad donde van a retribuir con un salario, no tendrían por qué alabarles el hecho de que fuesen a trabajar, ¿verdad? Y que al fin de la semana les pusieran un certificado y dijera, bueno, vamos a otorgarle un certificado porque llegó todos los días a las 7 de la mañana, que es la hora en que tiene que entrar. No sucede eso. A veces hay reconocimientos por cierta cantidad de años, por haber desempeñado una labor extraordinaria sobre alguna otra situación, pero no es algo constante el hecho de estar reconociendo el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Igualmente los discípulos tienen ciertas responsabilidades que deben de cumplir con humildad como siervos inútiles, ¿no? Porque teníamos que hacer algo y lo cumplimos. No hay un reconocimiento, no hay una alabanza, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Lo único que le pesa al siervo fiel es no poder servir más a Dios. Un siervo fiel, hermanos,
No es aquel que le piden llevar la carga 1 milla, sino que la lleva 2 más. No es aquel que le piden solamente la capa, sino da todo lo que trae para ayudar a más. Esto nos recuerda el mensaje del Señor Jesús ahí en Mateo 5, hermanos, eh, con respecto a aquel que nos pide hacer algo por ellos. Este siervo fiel es aquel que se lamenta de no poder hacer más cosas para el Señor. Ahora, ¿cómo somos en esa condición como siervos, queridos? ¿Estamos anhelando en nuestras congregaciones servir? El hermano Germán lo ha comentado en varias ocasiones. El propósito del seminario es formar personas, creyentes, discípulos de Cristo, que estén en sus iglesias sirviendo y trabajando. ¿O vemos el servicio como una opción? ¿O pensamos que al ir a la iglesia estamos cumpliendo con lo que deberíamos de hacer? Al dar una ofrenda, un diezmo, una ayuda, una cooperación, una despensa, creemos que ya estamos cumpliendo con lo que deberíamos de hacer. Tengamos cuidado con esto, queridos hermanos. Ahora, vamos a brincar, hermanos. Vamos a brincar ahora al Evangelio de Juan, en esta cronología de los eventos, hermanos. Después vamos a regresar a estas historias de aquí de Lucas, hermanos, pero vamos a hacer una pausa en esta cronología y vamos a brincar al Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, queridos. Versículos del 1 al 44. Y aquí nos vamos a detener un poquito más, queridos. Vamos a ir leyendo por algunas porciones este pasaje. Y no sé si alguien me puede ayudar leyendo de este capítulo 11, versos del 1 al 5, por favor. Estaba A entonces leer, enfermo. pastor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ok, gracias, hermana. Gracias, hermano, también. Hay una situación. Es una familia que vive en Betania. Si ustedes ven y observan, hermanos, el mapa, ahí de frente está Perea, arribita del Mar Muerto, en toda esta región. Ustedes recuerdan, toda esta zona fue el desierto donde Juan el Bautista predicaba y fue muerto también en toda esta región. Él compartía el mensaje, tuvo su ministerio, su vida en aquel lugar. Y ustedes ven ahí la ciudad de Betania, ¿verdad? No está tan lejos. Ahorita vamos a ver algunas consideraciones con esta ciudad, pero para que ubiquen, el Señor Jesucristo, pues está muy cerca de esta región de Judea, y las historias que acabamos de meditar, hermanos, el Señor está en la región de Perea, Es una familia de esta región. Betania significa lugar de higos no maduros, lugar de higos no maduros. Se me hace curioso el nombre, Betania, lugar de higos no maduros. Juan, en este relato del Evangelio, parece que está cerrando con broche de oro las actividades de Jesús con este milagro que va a suceder de la resurrección de Lázaro. Ustedes ya conocen la historia, queridos, pero parece que Juan está cerrando estas historias, lo que estábamos leyendo en Lucas. Recuerden la cronología de los evangelios, hermanos, pero Juan hace esta mención, brincando de la cronología de Lucas aquí a Juan, para cerrar con broche de oro este tiempo en Perea y apuntar a su regreso a Judea, a Jerusalén, hermanos. Antes de llegar, obviamente va a hacer un recorrido hacia Samaria y va a bajar hacia Jerusalén. Bueno, si ustedes han escuchado, de repente subió a Jerusalén estando en otro lugar, aunque pensaba que iba a bajar,
Ya les explicaba yo, era por la región montañosa, hermanos, por la región montañosa. Pero lo que está destacando Juan en este último enseñanza, hermanos, va a ser que a través del milagro de levantar a Lázaro de los muertos, confirma que él es el Mesías, ¿no? El Hijo del Señor. La visita y la oración por los enfermos era una condición piadosa para los judíos. Cuando ellos se enteraban de que había alguien enfermo, ellos iban, oraban por ellos, le ungían con aceite, como un ritual medicinal. Hoy conocemos la herbolaria y sabemos que hay plantas medicinales que a veces se hacen tés o a veces se untan, o por ejemplo la sábila que se coloca cuando hay un golpe o una herida y cierra más rápido las heridas. Bueno, pues había una costumbre dentro de los judíos a través de ir a orar por ellos y ungirles con ciertas hierbas, también para procurar que el enfermo pudiera tener una mejor salud, ¿no? Y una mejoría incluso de ánimo, queridos. No era un acto místico, no era un acto místico, queridos, de que las hierbas o lo que iban a untar eh, tuviera una condición mágica, ¿no? Simplemente era como animar a la persona, ¿no? Pero sin duda la reputación de Jesús como sanador ya había alcanzado muchos lugares, ya había sanado a leprosos, a ciegos, a paralíticos, a endemoniados, a hidropónicos. Ustedes recuerdan, la fama de Jesús sanador ya había alcanzado muchos lugares. Así es que eh, era buscado, y en este caso por una familia querida, como lo acabamos de leer en estos primeros pasajes, una familia querida, una familia que era amada, Marta, María y Lázaro. Y ustedes recuerdan la condición de Marta y María cuando el Señor se presentó en su casa y Marta estaba turbada, ¿verdad?, por los quehaceres, mientras que María se postró y estuvo a los pies adorando al Señor Jesús, ¿no? Era una condición ya conocida para estos hombres, ¿no? Es informado de la enfermedad de Lázaro y era un acto el informarle al Señor Jesús de que estaba enfermo. Es como si vas al doctor y le dices, me siento mal de esto, pues es un indicador de que algo está sucediendo en tu cuerpo con respecto a la salud. El hecho de que se acercaran con Jesús y le dijeran, te queremos informar que Lázaro está enfermo, no solamente era como una noticia, sino como una petición, una forma delicada de hacerle una petición y decirle, puedes irlo a curar, puedes irlo a sanar. Esa era la condición en el relato. El versículo número 2, queridos, dice, María, cuyo hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta María, hermanos, una mujer devota, una mujer de fe, que tomó un perfume, hermanos, mencionada ahí en Mateo 26, no lo vamos a buscar, ustedes ya pueden buscar posteriormente la cita o la conocen, hermanos. Esta mujer que derramó este perfume para ungir al Señor, también mencionada en Marcos, aunque en estos evangelios no se menciona el nombre como tal, en Lucas sí, se menciona la historia, y Juan lo relata posteriormente en unos capítulos más adelante, ¿verdad? Obviamente no quiere decir que está equivocado, sino que Juan contó la versión de los sucesos a su manera, y los otros evangelios lo están contando de otra manera, cronológicamente, hermanos, no me malinterpreten, cronológicamente es el sentido, ¿no? Eh, y menciona las historias de estas hermanas, ¿no? Así es que muy probablemente eran conocidas ya entre los apóstoles, entre los discípulos de Cristo, estas mujeres, ¿no? Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? La muerte no será el final, la muerte no será el final, hay un propósito todavía mayor, la culminación será la gloria de Dios, la manifestación de su poder, de su amor, de su sabiduría, de forma que los hombres puedan ver y proclamar las virtudes del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? En ocasiones podemos experimentar enfermedades, claro que sí, claro que sí. Y esas enfermedades en alguna ocasión nos pueden llevar a la muerte también.
Recuerden que habíamos estudiado cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque en el contexto de los judíos había una relación del pecado con la consecuencia de una enfermedad en la vida de las personas. Obviamente aquí está enfermo Lázaro, no nos dice la escritura de cuál era la condición de Lázaro, pero él estaba enfermo. Y nosotros podemos caer en enfermedad, sí. Algunas pueden ser el resultado de nuestras malas decisiones, queridos. Si yo me pongo a comer pan de dulce, refrescos y postres y harinas y todo, muy probablemente en algunos años voy a desarrollar una diabetes y no va a ser algo que ya estaba programado, sino más bien que mis malos hábitos alimenticios me provocaron una situación de azúcar alta, ¿no? De igual manera, si como grasas y todo esto pan, puedo provocar que el colesterol y triglicéridos aumenten, queridos, pero también podemos entender que hay ocasiones en que el Señor permite ciertas enfermedades para su gloria, hermanos, para su gloria en nuestra vida. ¿Recuerdan a Pablo? Rogando ya 3 veces, te he rogado que quites esta enfermedad, ese aguijón en su carne, y el Señor no se lo concede, porque el Señor tenía un propósito para con Pablo en esa condición. Ahora, cuando oramos en la iglesia por algún enfermo, hermanos, tenemos que ser muy específicos en nuestra oración. No es orar solamente, Señor, quítale la enfermedad o sánale, porque yo creo que el propósito de Dios, la voluntad de Dios va más allá de sentirnos bien. Muy probablemente tenemos que orar, hermanos, que si Dios nos concede la salud, nos quite esa enfermedad, sea para seguir sirviendo, sea para cumplir el propósito de Dios, y aun si la enfermedad no desaparece, no se quita, que la voluntad del Señor se cumpla, porque indudablemente vamos a morir, hermanos, y no sabemos cuál sea nuestra consideración a la muerte, si una enfermedad, un accidente, no lo sabemos, pero sí entendemos que puede llegar una enfermedad a nuestra vida que pueda derivar en la muerte, claro, y que puede ser la voluntad de Dios también, pero también la voluntad de Dios puede ser restablecernos de esa muerte, de esa enfermedad, perdón, dándonos salud, y todo esto para gloria del Señor. Y Dios puede hacer una obra milagrosa para sacarnos de la enfermedad, sí, y Dios puede valerse de médicos, hospitales, medicamentos también, para gloria suya, ¿no? Hay que tener cuidado con una fe presunciosa, queridos, una fe presunciosa que puede llevarnos a pensar que no necesitamos de doctores, que no necesitamos de médicos, que no necesitamos medicamentos ni vacunas, que Dios puede sanarnos y curarnos, y no es que tengamos una fe pequeña, sino más bien hay personas que desarrollan una fe presunciosa, ¿no? Es que yo soy hijo de Dios y no me va a pasar nada. No, hermanos. Si tú te avientas del segundo piso de tu casa, por mucha fe que manifiestes, te va a pasar algo, te vas a quebrar un hueso. Si tú te avientas a pasar el periférico con los ojos cerrados, muy probablemente te van a atropellar y te va a pasar algo. Si no te vacunas del sarampión, si no te vacunas de la influenza, si no te vacunas de esto, si no te vacunas del otro, muy probablemente te llegues a enfermar, puedes complicar. Puede ser que no, puede ser que sí, pero si complicas de un sarampión, de una enfermedad más grave, puede ser que tengas un problema que te lleve a la muerte. Y el Señor tal vez ha permitido que tú vivas ciertas enfermedades con un propósito, ¿no? Con un propósito. Entonces tengamos cuidado con esto. El detalle es que Lázaro se encuentra enfermo y el Señor tiene una consideración para él al decirle que esta enfermedad no es para muerte, no es para muerte, sino para gloria suya. Versículos 5 y 6 dice, llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando yo pues que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, esto no nos suena normal, queridos. Si tú me llamas y me dices, hermano, por favor, estoy en un problema, fíjese que acabo de chocar ahorita y estoy en un problema y necesito que me vengan a auxiliar. ¿Ustedes qué esperarían que yo hiciera en ese momento, hermanos? Pues que agarrara mi coche o me saliera a la calle, tomara un taxi y fuera a ayudarles, asistirles en el problema que están viviendo, ¿no? Cuando el Señor Jesús, en este anuncio de que Lázaro está enfermo, entendiendo el contexto del lenguaje que les decía, por favor ve y sánalo, era lo que le estaban diciendo. El Señor Jesús, ¿qué dice? Sí, los amo, amo a María, amo a Marta, amo a Lázaro, pero ¿qué pasó?
Jesús se quedó 2 días más en este lugar. Era una larga caminata, recuerden, no había suburbano, metrobús, coches, autobús, avión, lo que sea. No existía en ese tiempo un transporte público, hermanos. Ellos tenían que desplazarse caminando desde donde estaban. Jesús estaba en esa región de Perea y se tenía que dirigir hacia Betania. Pero para este tiempo, después de 2 días, Lázaro ya estaba muerto, queridos. Cuando el mensajero llegó hasta Jesús, muy probablemente estaba vivo, pero después de 2 días que Jesús había permanecido en este lugar, muy probablemente Lázaro había muerto. Y bueno, era un día de camino, de cada sentido más o menos, cerca de 32 kilómetros es lo que describen los estudiosos, hermanos, que era la distancia entre Betania y Perea, esta región. ¿Y por qué lo sacan aproximado? Porque no sabemos exactamente en qué región de Perea estaba, ¿verdad? Perea no era una ciudad como tal, sino una región, así como Judea o Galilea eran regiones. Este, y no tenemos el punto exacto donde se encontraba el Señor Jesús, ¿no? Muy probablemente si era un día, día y medio, 2 días, según el tiempo de descanso, el clima, no lo sé, en ese sentido, ¿no? Versículos 7 y 8 dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, vamos a Judea otra vez. ¿Qué estaban haciendo en Perea? Estaban enseñando a los discípulos, teniendo confrontaciones con los religiosos, y bueno, el Señor se acerca con sus discípulos y les dice, es hora de ir a Judea nuevamente. Han pasado 2 días, Lázaro ha muerto, y Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Judea. Versículos 9 y 10, queridos. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Voy a leer el 8, hermanos, porque si no nos va a costar trabajo entender este pasaje. Dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hay luz en él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Podríamos darle lectura a esto y decimos, bueno, ¿qué está diciendo el Señor? La luz, el día, 12 horas, el tiempo, el mundo. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Jesús estaba diciendo, queridos, el tiempo que se le había concedido para realizar su ministerio terrenal tenía un tiempo. El tiempo estaba contado, tenía una duración fija. Así como el día para los judíos duraba 12 horas, hermanos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, hermanos, era la consideración del día para los judíos, el Señor estaba diciendo, el tiempo de mi ministerio tiene un límite y está por culminarse. Así como la duración del día tiene 12 horas, así mi ministerio terrenal estaba anunciándoles que su tiempo de ir a morir estaba cerca, de que era momento de compartir, afirmar el rostro y dirigirse a esta región de Judea. Eso era lo que estaba diciendo el Señor Jesús con estas palabras. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El tiempo, hermanos, de que la luz del Evangelio estaba alumbrando era para que se acercasen todos, para que se arrepintiesen. El mensaje de Jesús, de Juan el Bautista, arrepentíos, conviértanse, el reino de los cielos se ha acercado, la luz del Evangelio ha llegado, ha llegado. Pero los que andan de noche, los que andan en el pecado, los que andan en su vida religiosa, dice, tropiezan porque no hay luz en ellos. Van de pecado, de equivocación en equivocación, de tropiezo en tropiezo. Recuerden que veíamos hace un momento la palabra tropiezo, es una referencia a una vida de pecado, ¿no? De pecado. Vamos al versículo 11 y 13, queridos. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Como hoy en día, queridos, ustedes pueden investigar o preguntar a algún doctor, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando dormimos? Cuando una persona duerme, libera ciertas sustancias que lo que provocan es una regeneración celular.
El hombre necesita una regeneración celular todos los días para mantenerse, hermanos, con energía, para comenzar al otro día, para que nuestros órganos puedan tener un buen funcionamiento a través de esa regeneración celular. ¿Y saben cuándo se liberan esas sustancias y cuándo comienza la regeneración celular? Cuando llegamos al sueño profundo. Cuando llegamos al sueño profundo. Por eso incluso estos discípulos preguntaban o se cuestionaban, bueno, está hablando de que duerme y a través del sueño va a sanar o se recuperará de esa enfermedad. Ese es el pensamiento que tenían estos discípulos. El término dormir, queridos, se utiliza para describir la muerte. Ustedes recuerdan 1 Tesalonicenses 4:13 cuando habla acerca del arrebatamiento y que se han levantado los que, ¿qué? Los que duermen, refiriéndose a los que están muertos. Bueno, la muerte para los creyentes es hermosa, ¿no, hermanos? Cuando un hermano en Cristo parte de este mundo, muere, hermanos, obviamente de momento pues hay ese dolor, el extrañarles, esa consideración, pero es algo hermoso, hermanos, saber que llega a su morada eterna, ¿verdad? Y está en la presencia de nuestro Dios en ese momento. Y tal vez el proceso de la muerte es lo que no nos agrada porque es algo incierto, no sabemos qué nos vaya a pasar o que vayamos a vivir en cuestión de una enfermedad o un accidente y hoy en día los servicios de salud, los gastos médicos son caros, el atenderse no es sencillo en este sistema de salud que tenemos, pero eso nos hace pensar tal vez o en una preocupación, pero el hecho de morir, hermanos, el hecho de que se acabe la vida física en esta tierra, hermanos, no es algo que nos preocupe porque tenemos una esperanza eterna, hermanos, y la muerte de los creyentes a los ojos del Señor es hermosa, hermanos, es honrosa. Y bueno, los discípulos pensaban literalmente que dormía y que después de esto sanaría. Dijeron, el maestro ha dicho que duerme y que va a sanar, pues yo le creo, ¿no? Hay ocasiones, hermanos, recuerden que si ustedes ya tomaron la clase de análisis bíblico, hermanos, dentro de esta clase de análisis bíblico, hermanos, una de las maneras de interpretar la Biblia o la manera más común de interpretación de las escrituras es hacerlo literalmente hasta donde se pueda, literalmente hasta donde se pueda. Y esta es una consideración, hermanos, que tenemos que pedir sabiduría al Señor, tenemos que estudiar el contexto del pasaje, a quién está dirigido. Hermanos, muchas consideraciones que se ven ahí en esta clase de análisis bíblico. Si no la han tomado, hermanos, pueden buscarla aquí en el seminario también con el hermano. Pero estos discípulos estaban entendiendo que literalmente estaba diciendo el Señor, duerme y pues se va a sanar, se va a sanar. No hay problema, no se preocupen, por eso nos estamos tardando un poquito. Denle descanso a Lázaro y cuando lleguemos van a ver cómo ya va a estar de pie, comiendo como si nada. Eso es lo que probablemente pensaron estos discípulos de manera literal, ¿no? Versículos 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Más vamos a ver. Fíjense lo que les confiesa el Señor, ¿no? Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Muy probablemente esto fue un choque para los discípulos. Pues ellos decían, pues, ¿qué pasó, no? No nos dijo el maestro, no nos dijo Jesús que dormía y que iba a sanar. ¿Qué falló? ¿En qué se equivocó? Lázaro murió. ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué no le atendió? Muy probablemente fueron preguntas de estos discípulos, pero Lázaro murió con un propósito, dice aquí el pasaje, hermanos. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. El propósito, hermanos, de las cosas que vive el creyente es para nuestra fe, hermanos. ¿Se acuerdan? Acabamos de hablar de un versículo de la fe ahí en Lucas, hermanos, de la fe como mostaza. Dice, lo que van a ver ustedes es para que crean, para que su fe sea fortalecida, para que crezcan en su fe. Todo lo que sucede en la vida del creyente tiene un propósito, hermanos. Tiene un propósito.
Lázaro murió con ese propósito, hermanos. Jesús pudo sanarle desde el lugar donde se encontraba. Claro que sí, claro que sí. El Señor Jesús, con que lo hubiese deseado, hermanos, Lázaro hubiese sanado, así estuviera a 20 días de distancia, hermanos. Pero había un propósito, había un propósito. Era necesario que los discípulos fueran testigos de la gloria del milagro de la resurrección. Era necesario que estos discípulos, entre ellos sus apóstoles, fuesen testigos de la obra milagrosa que iba a hacer Jesús con Lázaro, resucitarlo. ¿Se acuerdan lo que acaba de decir el Señor Jesús con respecto a la hora? Mi tiempo ministerial en la tierra tiene un fin, se va a acabar, voy a la cruz, voy a morir, voy a resucitar, pero era necesario que ellos experimentaran el milagro de la resurrección en Lázaro para que su fe fuese aumentada, para que creyesen por lo que venía por delante, que cuando Jesús iba a ser apresado, golpeado, azotado, crucificado y muerto, ellos tuvieran la convicción, si resucitó a Lázaro, Él va a resucitar. Él va a resucitar. Esto es algo bonito, hermanos, en el ministerio del Señor Jesús. No son hechos o actos porque tengan que pasar y tenía que rellenar su ministerio el Señor Jesús, no. Tiene un propósito, así como les he mencionado, lo que vive cada uno de ustedes como creyentes, como hijo de Dios, tiene un propósito siempre para la gloria del Señor. El verso 16, hermanos, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿A qué Tomás, verdad, hermanos? Cuando hablamos de Tomás, inmediatamente viene a nuestra mente incredulidad, falta de fe, ¿no? Tal vez ha sido muy señalado, juzgado a través de la historia por eso, ¿no? Pero también fue uno de los que se levantó y expresó lo que había en su corazón, la duda, ¿no? Que tal vez muchas ocasiones nosotros nos quedamos con la duda, ¿no? No preguntamos, no declaramos lo que hay en nuestro corazón. Este Tomás, llamado el Dídimo, la palabra Dídimo es mellizo, hermanos. Algunos piensan, algunos estudiosos creen que era mellizo de Pedro, hermanos, por las apariciones que tienen sus nombres juntos. Digo, esto no lo dice la Biblia, hermanos, algunos estudiosos que lo han mencionado, pero Tomás, cuando se le llama el Dídimo, se está hablando de que tenía un mellizo, ¿verdad? Un gemelo. Y bueno, era recordado este Tomás por las dudas, pero es de destacar el hecho de que siempre expresó estas dudas, ¿no? Además, de Juan 20:28, hermanos, nos muestra la transformación de Tomás cuando le habla al Señor Jesucristo después de haber comprobado que era Jesús, cuando le dice mi Señor, ¿no? Mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Maestro. Esa declaración desde el corazón, hermanos, de un hombre que ha sido fortalecido en su fe. Y era lo que el Señor quería hacer con estos discípulos al mostrarles el milagro de la resurrección de Lázaro. En la expresión de Tomás, hermanos, también vamos para que muramos, como dice él, era algo de llamar la atención, ya que para los judíos existía la posibilidad de morir por Dios o incluso, hermanos, morir defendiendo su ley, pero no por un maestro, no por un maestro. Y bueno, aquí está diciendo Tomás, pues vamos para que muramos también nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro y su declaración cuando el Señor le dice que era el tiempo de ir a la muerte? Pedro se levanta, no te acontezca tal cosa, Señor. Si es necesario, yo mismo voy contigo a la muerte, a enfrentar esa muerte. El Señor le dijo, tranquilo, Pedro, tranquilo, me vas a negar antes de que cante el gallo, ¿verdad? Era lo que el Señor estaba tratando de enseñarles a estos hombres para aumentar su fe, aumentar su fe. Versículos 17 al 19, hermanos. Versículos 17 al 19. Dice la palabra, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hermanos, ¿han pasado en alguna ocasión por un lugar donde hay un perro muerto?
que tiene algunos días de haberse muerto, ya está inflado y ahí el perro. Suelta un olor, hermanos, horrible, fétido, hermanos. Aquí ya tenía 4 días de haber fallecido Lázaro, hermanos. Se han escuchado casos médicos de personas que se han infartado y que pasa un tiempo, hermanos, y la persona, el corazón se reanima y vuelve a tener vida. O han escuchado también de la resucitación a través de estos aparatos eléctricos, hermanos, que dan una descarga al pecho cuando el corazón ya se paró, cuando ya la persona murió, y de hecho inyectan, no sé si es en dopamina o epinefrina, creo que lo que inyectan en el corazón directamente para reactivar el corazón y entonces resucitar a la persona en un momento de muerte. Pero aquí ya tenía 4 días, hermanos. 4 días. No había esa tecnología médica, hermanos. No había esa consideración médica, hermanos. Y ya tenía un tiempo Lázaro ahí, ¿no? Y bueno, dice también estos pasajes que María y Marta eran consoladas por judíos que habían llegado, y bueno, era de buen ver. Recuerden que los fariseos y los religiosos, hermanos, buscaban ser vistos, ¿no? Demacraban su rostro, se paraban en las esquinas a orar, refiriéndose a que ayunaban y oraban y padecían para ser vistos, ¿no? De todo esto. Y bueno, la piedad judía también era algo que se reconocía y se enaltecía en aquel tiempo. Así es que cuando fallecía alguien era una costumbre que fuesen a visitarle y a consolar a los que habían perdido a su familiar. Llegaron los vecinos, incluso me hizo recordar un poco cuando estaba estudiando sobre esto, cuando sucedía esto, los vecinos del que había muerto llevaban comida, para las personas que estaban ahí consolando a los que habían sufrido la pérdida, ¿no? Muy probablemente enterraron el mismo día de su muerte a Lázaro, estaba enfermo, no describe cuál era su condición de enfermedad, pero muy probablemente lo enterraron el mismo día de su muerte. Y dice también este texto que Betania estaba a 15 estadios de Jerusalén, aproximadamente, hermanos, 3, 4 kilómetros, hermanos, de distancia. Esto es de Jerusalén, hermanos, no de Perea, donde estaba Jesús, no de Perea donde estaba Jesús. Esta solamente es una relación, hermanos, entre Betania y Jerusalén. Verso número 20, queridos hermanos, verso número 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María se quedó en casa. Marta sale. ¿Quién era la que estaba muy turbada y afanada con los quehaceres de la casa, hermanos? Marta. Marta, afanada y turbada estás, ¿verdad? Y María, una mujer de fe, era la que se postró a los pies de Cristo. Pero aquí la primera que sale, ¿quién es, hermanos? Este versículo 20 dice que fue Marta. Marta sale al encuentro del Señor Jesucristo. La primera semana de profundo dolor después del entierro de una familiar cercano era pasar el duelo en la casa. Tenían que estar ahí viviendo el duelo en casa, sentados en el suelo y siendo visitados por amigos, familiares, vecinos. Y esta costumbre era llamada el Shiva, que involucraba 7 días. El Shiva, de hecho, hoy en día, los judíos, cuando hay una pérdida familiar, practican este Shiva. Por 7 días, hermanos, se abstienen de salir de su casa, se postran en el piso y reciben a sus familiares, ¿no? Los enlutados se abstienen de adornos, no había aretes, no había alhajas, no había vestimentas especiales, se abstienen de usar adornos, y las 3 semanas siguientes se abstienen de cualquier acto de diversión, de cualquier festividad, ¿no? Comúnmente esto duraba un año, ¿no? Un año. Pero Marta, la que estaba afanada anteriormente, hermanos, es la que al enterarse que Jesús venía para acá, sale a su encuentro, mientras que María, la que se había postrado a los pies del maestro, permanece en su permanece en su casa. Algo sucedió en el corazón de Marta también. Versículos 21 al 24, queridos. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas también sé ahora que todo lo que pidáis de Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En el versículo 21, queridos, dice, y Marta dijo, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Humanamente existía, parece un reclamo, ¿no? Llegaste tarde, llegaste tarde. Se te hizo tarde, Señor, mi hermano ha muerto. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Muy probablemente todas estas preguntas que venían al corazón de Marta, porque Marta amaba a su hermano. El verso 22 parece ser parte de las oraciones, hermanos, de estos hombres. Versículo 22 dice, más también, sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Esto era parte de las oraciones de los judíos, ¿no? Incluso con la condición o la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Las oraciones que se hacían cuando había una pérdida, ¿no? Y bueno, también en estas oraciones se hablaba de la resurrección en el día postrero, ¿no? Los judíos sabían que en algún momento iban a resucitar, si ellos habían alcanzado a través de su obediencia a Dios y a la ley, hermanos, el cumplimiento de todo lo que se les pedía para alcanzar a estar en la presencia del Señor, ¿no? Marta tal vez recordó las palabras de Jesús por medio del mensajero, que esta enfermedad no era para muerte. ¿Recuerdas? El mensajero va y le dice, ven por favor, Lázaro está enfermo. Le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y muy probablemente ese mensajero regresa con Marta y María y les expresa lo que Jesús dijo, ¿no? Y por eso Marta expresa, sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Era como su consuelo. Pero Marta también, que era discípula de Jesús, le sonó muy hermoso esa verdad, ¿verdad? Tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Y bueno, el Señor nos ha otorgado su palabra y tenemos esa esperanza de que aunque este cuerpo será destruido en esta tierra, se convertirá nuevamente al polvo regresará. Dice su palabra en Tesalonicenses que nos serán dados nuevos cuerpos, hermanos. Nos serán dados nuevos. Y resucitará a un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Y bueno, esta verdad de que resucitaría no era solamente que hubiese una resucitación, no resucitaría en un tiempo postrero, sino que en ese momento iban a observar el milagro del Señor. El milagro del Señor. Versículos 25 al 27, hermanos. Dice así la palabra. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermoso pasaje este, confrontador para cada uno de nosotros hoy en día, hermanos. Jesús dice que Él es la fuente misma de la resurrección y de la vida. Jesús amplía el mensaje, el que cree y el que vive no morirá. Una creencia común dentro del judaísmo, hermanos, era que los muertos resucitarían corporalmente al final de los tiempos, ¿sí? Por cierto, los fariseos consideraban que aquellos que negaban esa doctrina, como los saduceos, eran condenados por ellos. Los saduceos no creían en la resucitación final. Ellos no creían esto, pero los judíos creían esta postura. Pero el Señor Jesús estaba ampliando su mensaje al decirles, el que cree y el que vive no morirá. Versículo 26 me llama la atención, hermanos, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Voltea a ver a esta mujer, a Marta, y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? La respuesta de Marta es hermosa, es hermosa. He creído que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vemos a una mujer, hermanos, en este caso a Marta, hermanos, a una mujer que ya no estaba tan afanada, ¿verdad?
las condiciones del mundo. Una confesión que no iba a ser superficial, hermanos. Y dice que cuando ella utiliza esta frase, hermanos, perdón, cuando el Señor Jesús le dice, y todo aquel que vive cree en mí, no morirá eternamente, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta palabra es que de creer, hermanos, creo esto, no es que comenzar a creer en ese momento. Aquí en la diapositiva me equivoqué del nombre, no es María, es Marta, hermanos, por si lo quieren corregir. No es María, es Marta, hermanos. Pero ella había comenzado a creer en un tiempo pasado, hermanos. Había comenzado a creer en un tiempo pasado. No en este momento, queridos, en esta confesión, sino anteriormente. Muy probablemente después de esa visita que tuvo el Señor Jesús en la casa de Marta y María y de ese encuentro, donde le dice a María que María ha escogido la mejor parte y la cual no se le será quitada. Muy probablemente después de estos actos, Marta es transformado en su corazón y cree esta condición en su vida, cree esta condición en su vida. Yo creo que en muchas ocasiones, hermanos, cuando nos encontramos en una dificultad, tal vez como María con la muerte, la pérdida de alguien, a veces es difícil creer que Dios puede hacer algo en medio de una circunstancia adversa en nuestra vida. ¿Cómo puedes sacarme de esta condición, Señor? ¿Cómo puedes librarme? ¿Cómo puedes darme una nueva oportunidad para reconstruir esto que se ha roto en mi familia? ¿Cómo puedes ayudarme cuando veo que las opciones de trabajo se cierran? ¿Cómo puedes ayudarme cuando veo que mi matrimonio está quebrantado y ya no se ve punto de restauración? Y tal vez pensamos cómo podría hacer el Señor y vemos que todo está perdido. Tal vez a los ojos de Marta y de María, la condición de quebranto, de dolor por la pérdida estaba hecho. Lázaro estaba en la tumba, pero el Señor le dijo, tu hermano va a resucitar, tu hermano va a resucitar. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Cuando nos enfrentamos a esas circunstancias de aparentemente que no hay una opción, hermanos, si se presentara el Señor Jesús y nos preguntara, ¿crees que puede haber diferencia? ¿Crees que puedo solucionar esto? ¿Crees que puedo cambiar esta condición en tu vida? Tal vez ahorita brincamos y decimos, sí, creemos que Dios lo puede hacer. Tal vez porque no estamos en medio de esta circunstancia. Pero cuando el corazón está preocupado, lleno de dolor, de tristeza, de quebranto, tal vez no es tan rápido el expresar sí creo, ¿verdad? Por eso, hermanos, es necesario tener y orar para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe crezca. ¿Dónde me quedé, hermanos? Ya El 27. 27, gracias, hermana, gracias. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que tú has venido al mundo, ¿verdad? Y bueno, versículo 28, hermanos, en adelante, versículos 28 al 37, voy a ir leyendo algunos pasajes. Dice, habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Bueno, la primera escena, María escucha que el maestro está aquí
Hermanos, María salta de gozo y de emoción al escuchar que el maestro está aquí. Yo no me imagino en el momento de la venida del Señor Jesucristo, donde venga a arrebatar a todos nosotros, sus hijos, los creyentes. El maestro está aquí. ¿Se imaginan, hermanos? El gozo en el corazón. El maestro está aquí. Pues María, hermanos, brincó y se levantó. ¿Se acuerdan cuál era la condición de los que estaban viviendo el luto? Estaban postrados en el piso, la gente venía y les consolaba. María se entera, el maestro está aquí. Ella brinca, se levanta y sale rápidamente a buscar al maestro. Tal vez buscar a María de esta manera fue para no levantar un alboroto entre los fariseos que le buscaban para hacerle frente. Jesús no tenía nada que hacer en la casa, por eso el encuentro no fue en su casa, ¿verdad? Lázaro no estaba ahí, por eso Jesús preguntó, ¿dónde le han puesto, no? Y le dicen a Jesús, ven y ve, ya está en la tumba. Por eso el encuentro fue afuera, donde estaba con Marta, no en la casa. En la casa no había nada que hacer. El encuentro ya fue afuera, buscando a donde estaba sepultado Lázaro. Muchos creen que este lugar o este encuentro con María y Marta en las afueras de la aldea era el lugar cercano a donde estaba la tumba, o un lugar donde se desplazaron en una corta distancia. El versículo 31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y habiendo salido la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Parece que María era más emotiva y estaba siendo consolada por los judíos. Versos 32, 33, dice María se postra a adorar a Jesús y llora mostrando su dolor y su emotividad. ¿Se acuerdan? Llega María, llegó a donde estaba Jesús, se postra delante de él y le dice nuevamente en ese sentido, ¿no? De dolor, si hubieses llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Mi hermano no hubiese muerto. No había muerto mi hermano, dice la palabra, ¿no? La emotividad de una mujer al perder a su hermano, ¿no? Pero ¿qué hizo primeramente? Se postró y adoró, hermanos. Versículo 34 dice Jesús se conmovió profundamente en el espíritu, visiblemente agitado, dijo, ¿dónde le pusisteis? Esto, hermanos, con respecto a la humanidad de Jesucristo, hermanos, donde en esa consideración Él tiene una empatía por aquellos que han perdido a un ser querido. Cuando nos toca consolar a alguien, tal vez tú no has perdido a alguien cercano, tal vez a tu padre, a tu madre, a un hijo, a un hermano, no lo sé, pero quien sí le entiende es Dios. Y el Señor Jesús experimentó en su humanidad muchas consideraciones, lo cual le llevó en este pasaje, hermanos, a conmoverse, a dolerse, a tener empatía por aquellos que estaban llorando y sufriendo. Le llevó a preguntar, ¿dónde le pusiste? Jesús se identificó con el dolor de estas hermanas. Recuerden que cuando hablamos de compadecerse, de dolerse, hermanos, hablamos de las entrañas, se conmovió entrañablemente. Es un terrible momento de angustia indescriptible, la aflicción causada por la pérdida de un ser querido. Yo no sé si ustedes hayan perdido a un ser querido o a alguien cercano, hermanos, pero no es algo grato, no es algo sencillo, no es algo que pasajero, que hoy pues, no pasa nada y al otro día comienzas como si nada. No, hay una afectación, hay un duelo, hay una pérdida, hermanos. Bueno, también mezclada con la ira causada, hermanos, por el escepticismo rebelde de sus propios compatriotas. Acuérdate que había discípulos que no eran tan discípulos, que nada más iban para ver qué era lo que hacía Jesús y después ir a dar comunicado. Pero había una angustia en ese sentido, hermanos, por la muerte de Lázaro. Y después, hermanos, el pasaje pues más corto, hermanos, Jesús lloró, el mismo evangelio en que se afirma más claramente la deidad de Jesús, donde el evangelio de Juan nos presenta la divinidad de Jesús desde el capítulo 1,
Si ustedes recuerdan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hermanos, y nada de lo que fue hecho fue hecho, sino estando el presente, hermanos, nos habla de la divinidad de Jesucristo, del Hijo, de esa Trinidad, de esa deidad de Jesús. Y bueno, es curioso que este evangelio que resalta tanto la divinidad de Jesús, también nos revela el lado humano de Cristo, como estas escenas donde Jesús lloró, donde Jesús lloró. El verso 33, hermanos, Jesús entonces al verlo llorando, a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estaba conmovido. La palabra llorar, hermanos, en esta condición del versículo 33, cuando Jesús ve llorando a María y a los judíos, la palabra para llorar, hermanos, es la palabra griega klaio, que significa llorar a gritos, llorar a gritos. Mientras que la palabra llorar, hermanos, en el verso 35, donde describe que Jesús lloró, es la palabra griega dacrio, dacrio, que es llorar en silencio, llorar en silencio. ¿Alguien ha visto alguna escena en alguna película donde se conmueve y le sale una lagrimita, hermanos? Y como que aquí en el pecho empiezas como a contener porque no quieres seguir derramando lágrimas. Esa es la palabra griega dacrio, aquello que te lleva, hermanos, a soltar las lágrimas y contener en el pecho, en la garganta, hermanos, el sentimiento, el dolor. La otra palabra, clayo, hermanos, es aquellos que lloran a grito y a todo pulmón. A lo mejor han escuchado, o algunos de ustedes lloran de esa manera, hermanos, ¿no? Cuando llora un bebé, como cuando llora un bebé, hermanos. Pero el Señor Jesucristo lo describe ese llanto, hermanos, como dacrio, un llorar en silencio. Sus lágrimas empezaron a rodar, conteniendo el dolor por las personas que estaban sufriendo, hermanos, por las personas. No por la pérdida de Lázaro, ¿verdad? Porque él sabía lo que iba a suceder inmediatamente. Él estaba conmovido por las personas que estaban llorando y por su dolor, por su dolor. Vamos al siguiente, hermanos, versículos 36 al 37. Versículos 36 al 37 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los judíos se conmovieron profundamente del amor de Cristo por su amigo. Pero, como sabemos, no estaba llorando por la pérdida de Lázaro, ¿verdad? Estaba llorando por la condición de los familiares, de los que estaban ahí. Los judíos creyeron que este caso de Lázaro había concluido. Se murió Lázaro, tan, aquí se acabó el asunto, a otra cosa mariposa, ¿no? El problema ya no tenía solución, ya no tenía solución. Incluso hay un dicho popular aquí en nuestro país, que todo tiene solución menos la ¿qué? La muerte. Ese es un dicho popular aquí. Para estos judíos, ver la tumba, 4 días de muerto Lázaro, Jesús pudieron haber pensado, no lo sanó mientras tenía vida, ya está muerto, se concluyó, ya no hay solución. Algunos estudiosos, algunos teólogos, piensan que este verso 37 no va en un sentido de asombro, sino en un sentido de burla, hermanos. Burlándose de que, pues si lo podía sanar, ¿por qué no lo hizo, no? Tal vez ya no pudo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando incluso decían que Jesús sacaba a los demonios en el nombre de Belcebú? Cuestionando, burlando lo que el Señor Jesucristo hacía. Así es que algunos piensan que no fue una declaración, hermanos, de asombro de lo que podía haber hecho el Señor Jesús, sino en un tono de burla, en un tono de burla. Vamos a ver versículos 38 al 44, hermanos. La resurrección de Lázaro. Verso 38. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esas eran las tumbas comunes en aquel tiempo, hermanos. No se enterraban a las personas como nosotros, sino que había cuevas y se enterraban.
y se colocaban a veces en el piso, a los pecadores, a los hombres de menor nivel socioeconómico, hermanos, se les enterraba en el piso, ¿no? Pero aquellos que eran prominentes o reconocidos o judíos buscaban meterlos en una cueva, hermanos. Las personas eran enterradas en cuevas. Generalmente se hacía rodar una enorme piedra, hermanos, en forma de disco a lo largo de una ranura para colocarla y quedara sellada, protegiendo la tumba, hermanos, de animales carroñeros que intentaran comerse a la persona, ¿no? O de las inclemencias del tiempo y ocasionalmente de ladrones, ¿no? Que querían despojar a las personas que estaban en ese lugar, ¿no? Verso 39, hermanos, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El cuerpo era envuelto y dejado en el suelo de la antecámara de la tumba. Solo después de un año, cuando la carne se había corrompido, los familiares podían volver a entrar y recoger los huesos en una caja, hermanos. Cuando, cuando se envolvía en estas trapos, hermanos, se untaban especies para preservar el cuerpo el mayor tiempo posible y detener o alentar el proceso de descomposición y obviamente también para que no oliera terriblemente, hermanos, pero esa era la condición, por eso se enterraban todos en vendajes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunas cosas también. Versículos 40 y 41. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta le dice, oye, ya huele, ya apesta. ¿Qué vas a hacer, Jesús? ¿Para qué quieres que movamos la piedra? Él le dice el Señor Jesús en el 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Obviamente ya le había dicho que su hermano iba a resucitar, pero esta mujer nuevamente con esa condición de duda en su corazón, dice, ya hiede porque es de 4 días. Y Jesús le dice, no te he dicho, no te he dicho, no has escuchado, no has sido atenta a lo que te he dicho. Y esto podemos referirlo a cada uno de nosotros, hermanos, cada vez que se presenta una situación complicada en nuestra vida y a veces decimos, ya apesta esta situación, ya tiene 4 días, ya no tiene solución. Y el Señor nos habla a nuestro corazón y nos dice nuevamente, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ora para que tu fe sea aumentada, para que creas que tienes un Dios con un poder inagotable, un Dios que hace lo imposible. Dice este versículo 42, al parecer es una oración que no está registrada, que Jesús hace en el momento que sirve de confirmación ante los que están en ese momento, ¿verdad? Dice el versículo 42. Perdón, me salté el 41. Voy a leer el 41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esa gratitud por haberle escuchado, muy probablemente es porque Jesús había orado, había rogado al Señor para que sucediera esta situación, para que se cumpliese este suceso, ¿no? Versículo 42, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tú me has enviado. Es una muestra, recuerdan lo que causó una división, una controversia entre los discípulos, cuando el Señor les dijo, yo soy ese pan que descendió del cielo, soy ese maná, soy el Hijo del Dios, soy el Mesías prometido, que llevó a que los discípulos, muchos de ellos se fueran, se apartasen y luego Jesús los confronta, ustedes también se quieren ir. Bueno, este es un acto, hermanos, que ya estamos apuntando al tiempo de su muerte, a esa última semana, ese último periodo, al llegar a Jerusalén, ya estamos apuntando en estos últimos enseñanzas, adoctrinamientos que está haciendo Jesús, está apuntando a esto, y Él está confirmando en este acto glorioso, en este milagro que está a punto que están a punto de observar todos estos discípulos, Él está confirmando la comunión que hay entre el Hijo y el Padre, entre su divinidad que existe, hermanos. Versículos 43 y 44.
Dice así la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, yo no sé qué pasó por la mente, el corazón, qué sintieron las personas que estaban presentes en ese momento cuando el Señor Jesús le grita a Lázaro que salga. Y entonces, después de haber removido la piedra y de que Jesús expresa estas palabras, empezar a ver cómo sale Lázaro envuelto en estos trapos, hermanos, ha de haber sido tremendo, algo tremendo para la vida de estos hombres que presenciaron este milagro. El muerto era envuelto en largas tiras de tela, se ponían alrededor de los hombros para mantenerlo derecho e incluía esta envoltura hasta las mejillas para que la boca quedara cerrada. El sudario para la cabeza o el rostro podía ser de 1 metro cuadrado, lo que le envolvían este sudario de su cabeza. Los hombres no envolvían los cuerpos de las mujeres, pero las mujeres podían hacerlo tanto con hombres como con mujeres. De modo que posiblemente Lázaro haya sido envuelto por sus propias hermanas, por sus propias hermanas. Y bueno, hermanos, déjenme ver la hora, creo que estoy en tiempo, hermanos. Y así como cuando le preguntaron a Jesús, ese mensajero, y él contestó que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús, a través de todo lo que hizo en este momento de la resurrección de Lázaro, estaba dando una evidencia pública de su divinidad, de ser el Mesías, el Hijo de Dios, para que todos los que estaban ahí pudiesen creer a través de esta obra. Por eso les mencionaba hace un momento, queridos, todo lo que sucede en la vida del creyente tiene un propósito para acrecentar nuestra fe y dar la gloria a nuestro Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermanos. Si tenemos la oportunidad de tener un matrimonio, de casarnos, es para la gloria de Dios. Si tenemos un trabajo, es para la gloria de Dios. Si nos permite estudiar una carrera, es para la gloria de Dios. Si nos permite aprender un oficio, para la gloria de Dios. Si nos permite tener hijos, es para la gloria de Dios. Que no se nos olvide, hermanos. La gloria de Dios, hermanos, es manifestada también cuando creemos y reconocemos que Jesucristo es el Salvador, el Mesías prometido. Ese era el propósito del milagro de la resurrección de Lázaro. Y bueno, voy a dejarle hasta aquí, queridos hermanos. Voy a dejarle hasta aquí. Muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias, hermano Germán. Gracias, hermano Rogelio. Pues vamos a orar, hermanos, para terminar la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Padre Santo, quiero retomar una de las últimas ideas que compartía nuestro hermano Rogelio, y es el hecho de que nos aumentes la fe, que cada uno de nosotros, Señor, sepamos crecer, depender de ti, Padre Santo, con una fe firme, una fe sustanciosa, que nos lleve siempre, Señor, a confiar en ti de una manera determinada, clara. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas ahora. Queremos concluir la clase rogándote, Señor, que lo aprendido sea guardado, sea practicado, Señor, sea enseñado, incluso, Padre, a otros. Bendícenos, bendice a nuestro hermano Rogelio, y, Señor, te pedimos que seas con nosotros en esta noche. Señor, da descanso a cada hermano y hermana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches a los hermanos que están en Facebook también. Gracias, Hoy la hermano. mayoría se conectó por allá. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Dios Buenas les noches. bendiga.